tenemos el gusto de recibir en los estudios de Radio Carve a quien yo considero una de las personas, de los técnicos, pero además jerarca obviamente de los organismos multilaterales, con una visión de las más agudas sobre el continente. Hablamos del economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Augusto de la Torre. De la Torre, gracias por estar con nosotros y en el marco de una visita al Uruguay. Muchísimas gracias, un placer estar acá. Bueno, usted obviamente que conoce al Uruguay, vino con motivo de la reunión del RICH, ¿verdad? Del Instituto de Desarrollo y Análisis Económico que está con su encuentro en Uruguay con muchos otros economistas, ¿no? Sí, una reunión magnífica, a decir la verdad. Tengo la impresión de que RICH se va a convertir en uno de de las redes más prestigiosas de economistas profesionales en América Latina. Se parece un poco a la Asociación Latinoamericana de Economistas, pero tiene la ventaja de estar vinculada a la Asociación Internacional de Economistas. Claro. Y eso le va a dar a RICH, y le está dando un acceso fenomenal a las mejores mentes económicas del planeta. Y eso se demuestra en la calidad de la conferencia que está teniendo lugar ahora. Bueno, y cuando vimos que usted participaba, dijimos, es la oportunidad con tanta cosa que está pasando en el continente de conocer su visión de cómo está América Latina ahora, particularmente en América del Sur, ¿verdad? Que es donde seguramente están los mayores cambios y bueno, cómo ve para adelante. Yo iniciaría entonces con esa pregunta. ¿Cómo ve la situación actual con un Brasil que ha entrado en una crisis, creo que en buena medida imprevista, ¿verdad? Ha sido un país que generaba una gran expectativa, generó un crecimiento muy importante y de pronto se derrumbó realmente. Y Argentina, que tal vez va en un sentido inverso. Bueno, Uruguay es un pequeño país que está en el medio de los dos. ¿Cómo ve el escenario regional? Mira, se complicó la situación económica para América del Sur de manera muy significativa a partir del 2012. Hasta el 2011 más o menos la región, como todos sabemos, había vivido una década dorada. Claro. La cosa empieza a descomponerse para América del Sur con la desaceleración en China, la caída de los precios de las materias primas, y el efecto combinado de los dos se convierte en un choque inusitadamente fuerte para América del Sur. Inicialmente habíamos tenido la esperanza, quizás la ilusión de que iba a ser una cosa temporal. Transitoria. Claro. Pero ya vamos en el cuarto año de desaceleración económica. Creo que el 2016 va a seguir siendo un año de crecimiento muy bajo, cercano a cero para toda la región, digamos, en promedio. Entonces, yo creo que lo que vale la pena enfatizar es que este proceso de ajuste económico, de adaptación a condiciones externas menos favorables, es muy distinto de los procesos de esta naturaleza a los que estuvo acostumbrada América Latina en los 90. ¿Por qué? No somos la América Latina de las grandes crisis bancarias de los 90, ni de las grandes crisis de deuda, ni de las grandes crisis macroeconómicas. Una manera de ver el asunto es que en el pasado la región se las arreglaba para amplificar un choque externo. Se nos caían los precios de los commodities y algo había en nuestra economía que eran como grandes amplificadores que hacían que el choque externo no solo sea duro, sino que se amplifique y se magnifique cuando golpea la economía doméstica. Y entonces las cosas empezaban con alguna crisis fiscal o alguna crisis de deuda o algún colapso del sistema bancario. Claro. Y luego se afectaba el empleo y la economía real. Este proceso no tiene nada que ver con eso. En este proceso no estamos experimentando crisis financieras de importancia significativa. Ningún país de América del Sur está experimentando esto. Pero la economía real, la actividad económica, los servicios, la construcción, el empleo, el mercado laboral, sí empieza a resentirse después de 4 años de desaceleración. Entonces, se parece a un proceso de desaceleración, un proceso recesivo, digamos, parecido al de los países avanzados. Con características más parecidas a los ciclos económicos de un país avanzado. Es muy interesante lo que usted plantea de la Torre, porque a mí incluso que hacemos un seguimiento del tema económico, hace ya mucho tiempo los ciudadanos, algunos empresarios dicen, bueno, ¿y cuándo se pudre esto? y lo que usted nos está diciendo, si lo estoy interpretando bien, es que no es que vaya a haber una crisis de ese tipo. Estamos en otro plano, aunque no deja de ser igualmente preocupante, tal vez. No deja de ser penoso.
Y es duro, y particularmente el hecho de que haya sido tan prolongado nos está dejando, empieza a crear un malestar. Claro. Pero déjame explicarte algunas de las razones por las que esto ha cambiado de manera tan significativa. Primero, estos amplificadores que te mencionaba, que antes creaban un caos doméstico cuando nos golpeaba un choque externo, eran tres. Ajá. Uno, teníamos unas monedas muy poco creíbles. Entonces, a cualquier vibración, la moneda se iba en una espiral. La gente se iba al dólar. Se iba al dólar. Claro. Eso ya ha dejado de ser así. La gente ahorra en América Latina, ahorra mayormente en la moneda local. De alguna manera, nuestros bancos centrales han ganado credibilidad, han ganado prestigio, y sin sentirlo, la sociedad ahora vive en un ambiente monetario más estable. Y decide ahorrar en dólares o en pesos, pero ya no tiene el temor enorme a poner parte de sus ahorros en pesos. De hecho, la gente que ahorró en pesos en la última década le fue mucho mejor que si hubiera ahorrado en dólares. Sí, señor. Porque los pesos ganaron valor. Entonces, esto es un primer cambio. Y la gente empieza a vivir en un ambiente parecido al de Estados Unidos, en donde la moneda se mueve con relación al euro, por ejemplo. Claro. Pero la señora que está a cargo de su familia no se preocupa, a menos que vaya a ir a viajar a Europa y se pregunta si es que el dólar va a comprar más o menos en Europa. Pero en general los movimientos cambiarios en países avanzados no son intrusivos con la vida real, con la vida diaria. Y eso es uno de los primeros grandes cambios. Uno de los primeros grandes cambios, y lo sientes muy fuerte, por ejemplo, en Colombia, o en donde la moneda se mueve por todos los lados, o en Chile, y el hombre de la calle no se preocupa. Es uno. Segundo, el sistema bancario que nosotros teníamos en los 90 era un sistema bancario súper débil. Entonces se venía un choque externo y de pronto el sistema bancario como un todo empezaba a caerse. Y eso no ha pasado. Hemos mejorado mucho la regulación bancaria, tenemos bancos mucho más solventes, ha habido mucho avance en ese lado. Y en tercer lugar, el proceso fiscal. América Latina viene de una historia muy fuerte de populismos fiscales. Sí. En donde nos desmandábamos en el gasto, no teníamos orden en el modo como organizábamos el presupuesto, las instituciones fiscales eran muy débiles, la politización del proceso fiscal era enorme. Y ahora no es perfecto, y es difícil. Todos los países nos peleamos por los impuestos y por los gastos, y hay huelgas en la calle si es que hay que hacer un ajuste en el gasto de los maestros y tal. Pero el proceso visto de manera integrada es un proceso mucho más robusto, ejecutado de manera más profesional. Entonces, estas tres variables, el fisco, la banca y la moneda, en lugar de amplificar los choques externos, ahora nos ayudan a absorberlos un poquito. Son tres elementos muy importantes. Claro, usted habla de un promedio regional. Exacto. Y muchas veces, seguramente muchos oyentes están pensando, bueno, pero en realidad países muy importantes para Uruguay como Brasil, Argentina y también Venezuela han tenido unos problemas fiscales y hoy están con unas crisis fiscales muy grandes. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es cierto que Argentina y Brasil se han separado de esta tendencia que te digo, pero es recientemente. Y yo lo que diría, y pese a los problemas que Brasil está teniendo ahora, que son muy serios, tampoco son los problemas de la hiperinflación, tampoco son los problemas de las grandes crisis de deuda. De hecho, nuestros países de América Latina se han desendeudado. Seguro. Las deudas que teníamos en los 90 estaban en el torno al 80-90% de nuestro Producto Interno Bruto, y ahora están en promedio en 30-40%. O sea, ha habido un mejor comportamiento aún en ese lado. Y la inflación ya no es el mecanismo a través de... ya no es la válvula de escape de los problemas económicos y políticos. Y eso hace un cambio muy importante, porque en el pasado, cuando la economía entraba en grandes desequilibrios, la inflación, que es muy regresiva, socialmente muy mala, era el camino a través del cual se reparaban las cosas. La peor manera de reparar las cosas, pero esa era la manera como resolvíamos los problemas macroeconómicos. Y ahora no me parece que esa va a ser la manera, espero, que la inflación no sea la manera de resolver los problemas que ahora estamos enfrentando. No creo que va a ser... hay ciertos riesgos de que tal vez la situación en Brasil avance de tal forma que la inflación se vuelva el equilibrio político, pero
me parece que las probabilidades son bajas. Entonces, aún en ese sentido, pese a lo que ahora la gente piensa que son grandes crisis, comparadas con los 90, no son ese tipo de crisis. Usted ha hecho un análisis muy interesante de estos factores que hace entonces que la región, aún en una situación de adversa económicamente, procese las cosas con más normalidad. Ahora, usted ha puesto ejemplos y evidentemente que hay países que han establecido perfiles muy distintos a otros en la región. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque el Banco Mundial ha hecho un análisis también muy preciso de los procesos, agrupando tipos de derrotero económico. Por ejemplo, se dice, bueno, los países del Pacífico están más abiertos comercialmente, Exacto. aunque algunos tienen más dependencia de los minerales que los países del Cono Sur. Pero en general le ha ido mejor y mantienen un crecimiento Colombia, Perú, ni hablar que el caso de Chile, que creo que es de los más expresivos. ¿Por qué esas diferencias? Mira, parte de eso tiene que ver con los procesos económicos y sociales y políticos de los países, ¿no? Y distintos grados de madurez económica. Yo diría, por ejemplo, Chile enfrenta ahora un conjunto de problemas que se parecen mucho a los problemas que Estados Unidos confronta. Ajá. Temas de calidad de educación. Lo mismo Uruguay. Sí. Ya no se discute si hay que darle acceso al niño pobre a la escuela. El niño pobre ya va a la escuela. El gran problema es si tenemos buenos maestros, si el niño está aprendiendo, si las matemáticas, si el lenguaje, etcétera. Entonces, tienes un tema, y con más fuerza ahora porque el tema educativo en Chile es el tema de la educación terciaria. Seguro. Porque ha habido un gran éxito en la secundaria. En la secundaria, claro, y en la primaria. Entonces ahora los jóvenes de familias pobres han ingresado a la universidad, claro, y ahí se presentan nuevos problemas de distinto tipo, que los padres se endeudaron mucho, que la universidad no es de buena clase, que después, claro, no tienen un buen trabajo. Es un problema de distinta naturaleza. Chile discute ahora, por ejemplo, todo un tema de reforma tributaria, que va al corazón de temas de equidad. Seguro. Es que si es que los impuestos recaen más sobre los ricos y menos sobre los pobres, hasta qué punto el impuesto a las empresas. Seguro. Y es una discusión distinta. En los años 90 lo único que discutíamos es cómo recaudábamos algo, claro, y se nos ocurrió hacer el IVA. Pero ahora estamos empezando a hablar del impuesto a la renta. En los 90 la teoría, incluso la del Fondo Monetario, era: no se preocupen del impuesto a la renta, porque ahí se recauda muy poquito, muy poco, claro, y además es un desastre tratar de cobrar impuestos por el vía del impuesto a la renta. Hagamos un buen IVA, y lo hicimos. Y ahora el caballito de batalla de la recaudación en Latinoamérica es el IVA. Pero la discusión se ha vuelto a un tema de la equidad de la estructura impositiva. Seguro. Y la suficiencia de los recursos fiscales para hacer la infraestructura y la educación y la salud y tal. Entonces, una discusión muy distinta. Y entonces yo creo que parte de eso es la madurez de los países. Parte de eso es también aprender de los errores. El dolor que la región sufrió con las grandes crisis inflacionarias, las crisis macroeconómicas, las crisis financieras, fue tal que a la dura aprendimos. Claro. Y hemos reparado los marcos de política macroeconómica. Y si bien se discute al margen temas macroeconómicos, incluso a los países, a los digamos, proyectos políticos más radicales, no se les ocurre desmantelar la estabilidad macroeconómica. Porque nos hemos dado cuenta además que si queremos tener sistemas que son equitativos y que favorecen a los pobres y que protegen a los vulnerables y que le dan una estabilidad a la clase media, nos damos cuenta que no podemos desmantelar el manejo macroeconómico. Argentina y Venezuela lamentablemente se han desordenado en ese plano. ¿Cómo ve Claro, son temas políticos, pero desde el punto de vista económico, arrancó un nuevo gobierno en Argentina que lo que ha planteado explícitamente Mauricio Macri es, bueno, vamos a reordenar. ¿Cómo ve la situación en Argentina? Mira, los economistas hablamos de que cuando tú estás enfrentándote al futuro donde hay incertidumbre positiva y hay incertidumbre negativa. Ajá. En Argentina yo creo que se ha abierto mucho el lado positivo de las cosas. Ajá. O sea, se ha abierto mucho la posibilidad de que las cosas mejoren de manera sustancial. Pero esa mejora está sujeta a un periodo en el corto plazo donde van a haber correctivos. Claro. Hay que hacer correctivos en la parte cambiaria, que ya se hizo ayer. Sí. En las restricciones a las importaciones, que ya se hizo ayer. En la estructura impositiva. En el tema fiscal. Y el modo como se articulen y vaya avanzando estas correcciones va a determinar qué tan amplio y positivo es el futuro de Argentina. Yo tengo mucho optimismo porque si bien el resolver la situación macroeconómica actual no va a ser fácil, va a requerir de mucha explicación,
a la sociedad. En algunos casos van a haber ajustes que pueden ser dolorosos. Seguro. Por ejemplo, precios de ciertos servicios básicos como el transporte, como el gas, algunos. Claro. Ahí posiblemente hay que hacer correcciones graduales o de alguna manera que a la gente no le gusta. Claro. Pero una vez que uno reordena la macro, yo creo que Argentina tiene tantos recursos humanos, naturales, de extensión, integración, ubicación, tantos que la capacidad que Argentina tiene para crecer de una manera robusta y de una manera sustentable es enorme. ¿Y el Banco Mundial va a apoyar con financiamiento? Porque está precisando financiamiento, ¿no? Sí, Argentina va a necesitar mucho financiamiento y el Banco Mundial siempre está a disposición de los países clientes para encontrar actividades de acuerdo común para seguir promoviendo el desarrollo. Entonces estoy seguro y tengo la seguridad de que el Banco Mundial va a tener actividad importante en Argentina en varios aspectos del desarrollo económico. Hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es el de la productividad de la economía y cómo después de este gran ciclo hemos aprovechado o no. El caso de Uruguay es muy típico en ese sentido. Ha tenido sectores que han aumentado enormemente su productividad y otros que no tanto. Y me gustaría que usted pueda analizar, bueno, cómo sigue esto hacia adelante. En el caso del continente en general, pero obviamente a uno le preocupa el caso uruguayo, porque a veces se tiene la sensación de que uno va mejorando en esa historia económica y de desarrollo, pero a veces si los fundamentos no son buenos, uno puede tener retrocesos bastante fuertes. Mira, tú acabas de tocar el talón de Aquiles de América Latina, Ajá. que es una región que durante 100 años no ha encontrado el camino del crecimiento alto. Te voy a dar dos ejemplos para ilustrar este talón de Aquiles que a mí me parece que está en el centro del debate en América Latina. A comienzos del siglo XX, el ingreso por persona de América Latina era 30% del ingreso por persona de Estados Unidos. Nuestro estándar de vida era 30% del de Estados Unidos. Hoy, nuestro estándar de vida es 30% de Estados Unidos. O sea, por 100 años hemos sido un tercio del estándar de vida de Estados Unidos y no hemos conseguido desarrollar un proceso de crecimiento que nos acerque en términos relativos al estándar de vida norteamericano. Como si lo han hecho los asiáticos. Los asiáticos en 1950 eran el 10% del ingreso por persona norteamericano y ahora son el 70%, el 80%. Entonces son países de alto ingreso. Eso diferencia el porvenir de los países. La posibilidad de enmarcarse en una trayectoria de 10, de 20 años de crecimiento que comparado al de Estados Unidos es mayor, de tal forma que los estándares de vida de tu país se vayan acercando al de los países avanzados. Entonces América Latina ha sido por 100 años una región de ingresos medios, si quieres. Claro. Y no hemos logrado dar el salto. Cuando tú haces un ejercicio de cálculo muy simple y pones el crecimiento, tratas de estimar el crecimiento de América Latina, si tú pones 3 variables, te sale con alta precisión. Y las únicas 3 variables que tienes que poner ahí es la tasa de interés en Estados Unidos, los precios de los commodities y la demanda externa, ya sea de China o de Europa o de Estados Unidos. La demanda externa. Estos son 3 factores que nosotros no controlamos. No controlamos, claro. Para nada. Están completamente fuera de nuestro control. Y es una pena decir que esos 3 factores dominan nuestro crecimiento. Claro. O sea, cuando los precios de los commodities están altos, crecemos. Cuando los precios de los commodities están bajos, dejamos de crecer. Cuando la tasa de interés de Estados Unidos está baja, nos va mejor. Cuando la tasa está alta, como estuvo en los 80, nos va peor. Y ahora que la aumentaron, no es una buena noticia. Claro. Cuando China crece, nos está yendo mejor. Cuando China se desacelera, nos va mal. Entonces, tener unas economías que dependen tan fuertemente de factores que no controlamos es una gran pena. Claro. Es como dice la canción de los argentinos. Las penas son de los hombres y las vaquitas son ajenas. Entonces aquí es como que el crecimiento es ajeno y la pena de tener un crecimiento bajo es nuestro. Y yo le planteaba el tema productividad, y usted hablaba del talón de Aquiles. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Claro, ¿Y cuál es ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace? O sea, esto es la diferencia entre el ciclo y la tendencia, ¿no? Entonces, el crecimiento cíclico va para arriba y para abajo y sube y baja con estos factores externos que te mencioné. Sí. La tendencia es la que refleja
la calidad de tu máquina económica, Ujú. la capacidad de generar lo que los economistas llaman crecimiento que se autosustenta, Endógeno, digamos. endógeno, Claro, que no propio. depende de algo que no controlas, Claro. que depende de las capacidades internas y las creatividades internas de la economía. Claro. Un ejemplo que yo uso que puede ayudar es que la economía es un poco como un motor de automóvil. Ujú. En mi tiempo, en mi país, el Ecuador, había unos automóviles rusos malísimos de marca Lada. Sí. Y entonces, la máquina Lada es una máquina que no te da mucho, ¿no es cierto? Tú estás en el carrito y le acelerabas a más de 50 kilómetros por hora y empezaba a salir humo. Comparas la máquina Lada con una máquina de un BMW. Claro. Tú te sientas ahí, aceleras, vas a 100 y no sientes nada, estás tranquilo. Las economías asiáticas se parecen a una máquina BMW. Tú vas a Asia y te dicen, ¿a cuánto está creciendo su economía este año? Claro. Bueno, 8%. ¿Y Claro. tiene inflación? No, nada. ¿Y 9% y tiene inflación? No, nada. O sea, esas economías pueden crecer a una velocidad alta sin recalentarse, sin encontrar cuellos de botella, sin estancarse. Es como que el techo es más flexible. Ujú. La capacidad de desarrollar velocidad de crecimiento económico está ahí. Nuestras economías son un poquito más como las máquinas Lada. ¿Y eso por qué? Porque no está enfocado Entonces, bien. ahí está el tema de productividad. Ujú. O sea, las economías que pueden crecer sin recalentarse son economías que tienen buena infraestructura, buen capital humano, una buena logística, una capacidad innovadora grande, unas universidades que generan el tipo de destrezas Claro. que la economía pide, una integración con la frontera de la tecnología mundial para poder adaptarlas. Claro. Y poder introducirlas en la economía, una manera de descubrir mercados internacionales y de aprender nuevas técnicas de manejo de negocio, nuevas técnicas gerenciales. Y lo hemos aprovechado eso en estos ciclos de positivo. ¿Lo aprovechamos estos años? No mucho. Hay algunos países que han aprovechado más que otros. La respuesta es más o menos. Ujú. Pudimos haber aprovechado mucho más, pudimos haber hecho mayores inversiones en los fundamentos de la productividad, pero no lo hicimos y ahora estamos un poco enfrentados a este problema. Pero te digo, hay ciertas áreas, déjame ponértelo así, la productividad no es un problema sencillo. No hay ningún economista que pueda decirte es una receta y pones tanto de esto y tanto y te sale. No es así. Y la historia de la productividad es muy idiosincrática a los países, a su cultura, a su historia, a sus capacidades, a sus recursos, de manera que no hay una fórmula general. Claro. Pero sí hay cosas que importan. Por ejemplo, la dinámica de las empresas. Te voy a dar un ejemplo. En América Latina, cuando una empresa nace de un tamaño parecido a una empresa que nace en Corea del Sur, Ajá. con 20 empleados en promedio. Ujú. La empresa latinoamericana que sobrevive 30 años, a los 30 años es 1/3 en promedio del tamaño de la empresa en Corea del Sur. ¿Por qué es que nuestras empresas que nacen, sobreviven, se estancan en su crecimiento, tienen una especie de enanismo? Pero en América Latina no nos gusta mucho que los empresarios crezcan. No nos gusta que crezcan, pero eso es un gran error, porque el resultado de eso es que no tenemos capacidad de generación de empleo suficiente. Y por eso es que en América Latina hay una informalidad enorme, porque como no hay puestos de empleo que se generan con el vigor que se genera en otros países, la gente tiene que vivir. Entonces las arregla en la informalidad, que son actividades de baja productividad. Entonces ahí tienes un ejemplo donde necesitamos entender por qué o no hay deseo o no hay capacidad de crecer para generar el tipo de empleo que necesitas. Usted nos está diciendo, a ver si lo interpreto, que más que los temas macroeconómicos, inflación, déficit, hay un tema también del ambiente y de la microeconomía. Fundamental para la productividad. O sea, la macro es una condición necesaria que te dé el contexto para que funcione la micro. Pero la macro no te resuelve la micro. La macro te da un contexto de estabilidad para que la gente pueda vivir e innovar y crear. Claro. Y entonces, vivimos en un mundo además en donde la actividad económica se distanció de lo que tenía Marx en la cabeza. Ajá. Marx en la cabeza tenía un modelo donde habían capitalistas y un ejército de empleados que tenían una vida de subsistencia. En el mundo actual, el gran activo de la actividad económica es el capital humano y las destrezas del capital humano.
Y en lugar de pasar lo que Marx pensaba, que el cambio tecnológico iba a eliminar trabajo, crea necesidades de destrezas y de capacidades del capital humano y las está demandando. El gran desafío uno de los grandes desafíos de la productividad es generar ese tipo de capital humano flexible con las capacidades de las destrezas que el cambio tecnológico va exigiendo. Para América Latina ese va a ser un gran desafío, porque nosotros todavía tenemos una gran cantidad de trabajadores de baja educación, de bajas destrezas, y el tipo de crecimiento que vamos a necesitar a lo mejor crea mucho trabajo para los educados, pero no necesariamente para los que están ahí con poca destreza. Entonces ahí hay desafíos de que la productividad te pone a nuestra agenda de equidad. Ajá. Que es una preocupación del banco, ¿verdad? Es una preocupación del banco cómo articular las dos. Tener crecimiento con alta productividad y al mismo tiempo un crecimiento que sea equitativo. No es un problema fácil. La solución permanente a ese dilema es la educación. Porque es la educación la que te genera el tipo de destrezas que se van adaptando al cambio tecnológico y la gente puede emplearse. Un estudio del Banco Mundial para Uruguay, creo que era en colaboración con el PNUD, decía que el 85% de los uruguayos que salieron de la pobreza fue por empleo. Y eso es un dato muy bueno, pero la pregunta, y ya para ir finalizando, de la Torre, es si eso puede sostenerse o tendremos problemas de empleo en estos años. Yo creo que vamos a tener problemas importantes de empleo y de distribución, porque lo que pasó en los años anteriores, en los buenos años, fue que se generó muchísimo empleo para la gente de menor educación y de menor calificación. Claro. Entonces, la dinámica económica fue muy progresiva, porque los salarios de los menos educados, de hecho, subieron más que los salarios de los más educados, y eso generó este fenómeno de la caída de la desigualdad del ingreso. Claro. A futuro, eso no va a ser tan claro que va a ser así, porque a futuro no podemos contar en en el boom de consumo, no podemos contar en los precios de los commodities, no podemos contar con China, entonces vamos a tener que contar con exportaciones que son no tradicionales, que se van insertando en nuevos nichos de mercado. Y no está muy claro para los economistas si la generación de empleo bajo ese modelo de crecimiento que es más endógeno va a generar el tipo de empleo para el trabajador de menor educación y de menores destrezas. Entonces, el modelo de crecimiento que necesitamos puede entrar en el corto plazo con ciertas tensiones sociales que vamos a tener que aprender a manejar. Pero la gran esperanza que tengo yo es la siguiente. América Latina se está ajustando. Las monedas están volviéndose más competitivas. Más realistas. Más realistas. Claro. Esa competitividad de las monedas está abriendo espacios para generar nuevas actividades económicas, particularmente orientadas a la exportación. Claro. Si podemos encontrar y descubrir estos nuevos nichos de mercado, podemos incorporar tecnología y capital humano a este nuevo desarrollo, podríamos desarrollar este crecimiento endógeno que tanto extrañamos. Pero no descuidemos, ese crecimiento endógeno va a tener que conciliarse con un tema de equidad social, en donde tal vez muchos de los trabajadores que tuvieron mucho empleo en el boom del consumo de los últimos años tengan ahora menos oportunidades de empleo bajo un patrón de crecimiento liderado por exportaciones más diversas y menos tradicionales. Yo tengo esperanza que la región encuentre ese camino al crecimiento por vía de una diversificación de su actividad económica hacia exportaciones no tradicionales. Creo que las depreciaciones de las monedas que se han dado en la región nos abren ese espacio. Creo que los cambios políticos en Argentina nos abre espacio también para que revisitemos la integración regional y descubramos cómo podemos unirnos mejor para generar este tipo de actividad económica. Y unirnos por dentro y abrirnos hacia afuera también. Claro. El Transpacífico, estas cosas, porque eso se discute políticamente. Joseph Stiglitz, vino su colega premio Nobel, dijo, no, el Transpacífico no es muy útil. Sí, mira, yo estoy en desacuerdo con Joseph Stiglitz en el siguiente sentido. Yo creo que la región necesita generar una visión de integración parecida a los asiáticos, en donde tú mientras más te integras entre los países de la región, mejor te integras con el mundo. Mientras más te integras con el mundo, mejor te integras regionalmente. Hay que abandonar la dicotomía de que hacemos solos entre nosotros o lo hacemos con el mundo. Yo creo que esa dinámica que se retroalimenta de integrarse con el mundo, integrarse entre nosotros. Nosotros tenemos una deficiencia de integración regional. Y no tenemos que verla como una competencia con integración con el mundo. Yo creo que necesitamos encontrar a través de maneras más modernas de integrarnos una retroalimentación positiva. Augusto de la Torre,
Por supuesto, esos temas podríamos seguir mucho rato hablando, pero ha sido un verdadero gusto tenerlo en Radio Carve, aquí en Uruguay. Bueno, usted además está en nuestro país por las actividades del RUICH, verdadero encuentro de altísimo nivel de economistas que se está desarrollando en nuestro país. Al economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver dentro de algunos años cómo pinta el panorama, porque siempre para los economistas es difícil hacer los diagnósticos, porque la realidad a veces es muy caprichosa, ¿no? Pero es bueno ser siempre optimistas cautelosamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Okay, muchas gracias.